Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos con este primer bloque de videos dedicados al concepto de la revolución urbana y al pensamiento de Gordon Childe. En el anterior vimos de manera muy resumida su biografía, el recorrido intelectual que lo había llevado a plantear este concepto. La idea de este video, ahora sí, es centrarnos en el análisis de la revolución urbana. Para esto vamos a partir de los textos del propio Gordon Childe y luego incluir otros autores que han criticado, lo han defendido y han redefinido el concepto a su manera. A partir de la siguiente diapositiva, ya mi rostro desaparece para darle lugar a lo realmente importante. Comencemos repasando algunas ideas que vimos en el video anterior en lo que respecta al enfoque de Gordon Childe. Si bien notamos que era bastante ecléctico, sí tiene una base fuerte en lo que él llamaba una historia realista que nosotros podríamos vincular a grosso modo con el materialismo histórico, con el marxismo. A su vez era un fuerte defensor de la idea del progreso. Un progreso que no se daba de manera continua y lineal, sino que se daba por saltos, a modo de revoluciones. En efecto, el modelo clave para pensar los grandes cambios de la prehistoria era la revolución industrial. Esto queda muy claro en el primer capítulo, a fines del primer capítulo, del libro Los orígenes de la civilización. Leo algunos párrafos. Los arrolladores cambios en la cultura material y en el equipo, las nuevas fuerzas sociales de producción y la reorganización económica llevada a cabo por la revolución industrial reactuaron sobre la masa de la población británica en su conjunto, de una manera que ningún acontecimiento político o religioso había logrado. Juzgándola con arreglo a la norma biológica, la revolución industrial ha constituido un éxito, ha facilitado la supervivencia y la multiplicación de la especie respectiva. Cierro cita. ¿Qué quiere decir aquí? Que luego de la revolución industrial hay mucha mayor cantidad de seres humanos en el planeta, es decir, se puede mantener a mucha más gente, pero además esa gente puede vivir más años, es decir, que también se ha aumentado la calidad de vida. Finaliza ese primer capítulo con lo siguiente. Abro cita. Teniendo presente la lección obtenida de las cifras y las curvas anteriores, seremos capaces de discernir otras revoluciones ocurridas en las edades primitivas de la historia. Se pondrán de manifiesto de una manera semejante a la de la revolución industrial, por un cambio de dirección hacia arriba de la curva de población. Muy bien, luego de este primer capítulo, todo este libro, Los orígenes de la civilización, está destinado a explicar estas dos grandes revoluciones de la prehistoria. La revolución neolítica, la revolución urbana. Esta última ya había aparecido con este título en el capítulo número 7 de un libro 2 años anterior, El nacimiento de las civilizaciones orientales. Pero tiene, digamos, su mejor explicación, más sistemática, mejor desarrollada, en el libro de 1942, ¿Qué sucedió en la historia? Capítulo 3 explica la revolución neolítica, en el capítulo 4 las precondiciones de la revolución urbana y en el capítulo número 5 la revolución urbana propiamente dicha. Sin embargo, el texto más famoso donde Gordon Childe habla de la revolución urbana, que es el texto que la gran mayoría de los investigadores y los estudiantes han leído, es un artículo publicado en el año 1950 en una revista de arquitectura y urbanismo, The Town Planning Review. El título del artículo en inglés es The Urban Revolution. Aquí, el autor ofrece una síntesis de su idea principal a un público no especializado en la arqueología y la prehistoria, es decir, una explicación relativamente sencilla, y se basa aquí en la comparación de 4 escenarios distintos: la Mesopotamia, Egipto, Valle del Indo, pero sumando ahora también parte de Mesoamérica, lo que correspondería al área maya. A partir de esta comparación, él extrae 10 criterios abstractos, que los pone a modo de lista, que le sirven para distinguir lo que es una ciudad de lo que es una aldea. Obviamente, en estos 4 escenarios en la antigüedad. Este texto fue traducido al español en el año 1981 en un libro de José Antonio Pérez
que consiste en una compilación de distintos artículos de Gordon Childe traducidos al español y que por eso recomiendo para aquellas personas que estén interesadas en profundizar en su pensamiento. Comenzamos a abordar entonces la famosa lista de 10 criterios de Gordon Childe. El primero es la aparición de asentamientos más grandes. Él ofrece algunas cifras, habla de entre 7.000 y 20.000, estamos hablando de algunas miles de personas que vivirían en estos asentamientos que ya deberían poder ser clasificados como ciudades. Ese es el primer criterio, arqueológico. En segundo lugar, la presencia permanente en estos asentamientos de trabajadores especializados que se dedican a distintas labores, pero que las pueden realizar gracias a la producción de un excedente generado por campesinos. Esto se vincula con el tercer punto, que es entonces la existencia regular y permanente de una práctica de la tributación o del impuesto, por la cual esta población productora entrega un excedente que es concentrado, lo cual permite luego la redistribución para poder mantener a estos trabajadores especializados que viven en la ciudad. La ciudad también se caracterizaría por la presencia de grandes edificios públicos, monumentales, fundamentalmente templos, palacios y murallas. En efecto, en estos lugares tomaría forma un sector privilegiado, que es el que toma las decisiones, quien es quien controla y administra estos flujos de circulación de bienes, estas redes de redistribución. La emergencia entonces tendríamos allí de una clase gobernante. Junto a esto viene la invención de sistemas de registro y particularmente de la escritura, lo cual permite la elaboración de ciencias exactas y predictivas, como el caso de la astrología, el caso de la geometría, etc. Un octavo indicador sería un cambio en la expresión artística, y si bien aquí hay bastantes diferencias en los distintos escenarios, él entiende que comparten un estilo artístico orientado más a lo conceptual y obviamente con un nivel técnico más sofisticado. El anteúltimo punto es la presencia extendida de un comercio exterior, es decir, a larga distancia. Y por último, la emergencia, ahora sí, de una organización estatal que ya se basa más en la residencia, en el territorio, que en el parentesco. E incluso él dice que en estas organizaciones, que ya son ciudades, se constata una primera aproximación a un tipo de solidaridad orgánica, que está basada en la complementariedad y la interdependencia de funciones, lo cual naturalmente tiene que ver con la presencia de trabajadores especializados. En este último punto me quiero detener porque se hace evidente aquí el peso del modelo de la revolución industrial para pensar la revolución urbana en Childe. Repasemos los padres de la sociología. Por un lado Durkheim y por otro lado Tönnies. Ambos distinguían, particularmente este último, entre comunidad y sociedad. Comunidad era una forma de organización social más tradicional que correspondía al espacio rural, mientras que sociedad respondía más bien al espacio urbano. En efecto, Durkheim plantea dos tipos de solidaridad, una para el espacio rural, que él denomina como solidaridad mecánica, donde si bien hay una cierta división del trabajo, la verdad es que todavía es muy mínima, el ámbito de sociabilidad excede poco más que la familia, se trata de un tipo de relación cara a cara, donde todos los integrantes de esa comunidad se conocen, no solamente comparten lengua, costumbres, sino también creencias y sentimientos. En cambio, en el espacio urbano, donde ya viven miles de personas con distintos orígenes, de distintas creencias, costumbres y que se dedican a distintas actividades, pues existe allí una amplia división del trabajo, en ese ámbito urbano e industrial
de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX que se va a comenzar a ver en Europa occidental, allí predomina una solidaridad orgánica que vincula a estas personas especializadas en distintas tareas, pero que ahora tienen una mayor relación de interdependencia unas para con respecto a otras. Es este tipo de solidaridad la que Gordon Childe está pensando surgió no por primera vez en la revolución industrial de la segunda mitad del siglo XVIII en Europa occidental, sino ya hace 5000 años en la antigüedad, a fines de la prehistoria, particularmente en la Mesopotamia, así como en otras regiones. Otro tema que aparece en ese último indicador es el tema del Estado. A ver, ya en la obra de 1936 se planteaban algunas ideas sobre cómo pudieron surgir este nuevo tipo de relaciones, pero figuran todavía de manera poco claras y un tanto ambivalentes. Por un momento parece plantear la existencia ya de líderes preestatales que tienen poder para ejercer la coerción. También aparece el tema de la conquista militar, pero también el rol de la magia, que también parecen haber desempeñado estos líderes pre o protoestatales. Y ya aparece una idea, la de la función del Estado como conciliador de intereses en conflicto. Esta idea es la que va a ganar lugar en su explicación más coherente y sistemática del año 1942 en qué sucedió en la historia. Pero aquí es interesante porque aporta un elemento que es una fuente escrita, las reformas de Urucagina, que son el elemento a partir del cual termina de adoptar esta hipótesis, que ¿cuál es? Que el Estado surge como la institución cuya función es moderar el conflicto de clases. Para esto quisiera profundizar, aunque sea mínimamente, en esta fuente en cuestión, datada aproximadamente en el año 2350 a.C. Son las reformas de un rey que gobernó una ciudad sumeria, bien al sur de la Mesopotamia, de lo que es Irak, la ciudad de Lagash. Se conocen al día de la fecha 8 copias distintas de estas reformas que presentan 3 versiones con ligeras diferencias. Ya a comienzos del siglo XX se ofrecieron las primeras traducciones e interpretaciones, fundamentalmente en lengua alemana. Aquí recojo un fragmento en un artículo del sumerólogo español Manuel Molina, quien traduce hacia el final del documento lo siguiente: a los ciudadanos de Lagash, al que estaba endeudado, al que había establecido una medida aparentemente falsa, al que había llenado cebada, al ladrón y al asesino, su prisión él la ha limpiado, su libertad ha dispuesto. Fíjense ustedes, ha dispuesto la libertad para el ladrón, para el asesino, quien aparentemente sufrió estas injusticias, por un lado con respecto al tema de la deuda y por otro lado con el problema de las falsas medidas. Y continúa, que el huérfano y la viuda al poderoso no le sean entregados. También aparece como un protector de aquellas personas que parecen haber perdido sus vínculos de parentesco, como el caso del huérfano que pierde a sus padres o el caso de la viuda que ha perdido a su marido. Seguramente lo que Gordon Childe veía aquí era una clara diferencia social entre un sector que se estaba beneficiando y un sector que se estaba perjudicando, un sector que aparentemente se estaba endeudando, que esto posiblemente lo llevó a cometer algún delito por el cual es clasificado como ladrón e incluso asesinato. Se habla ya de prisiones y también gente como el caso de los huérfanos y las viudas que necesitaban del cuidado de las autoridades. Aparentemente aquí el rey Urucagina, por medio de esta reforma, el Estado en la antigua Sumeria, en torno a mediados o un poquito más del tercer milenio antes de Cristo, aparece como una institución que, sin eliminar las desigualdades sociales, al menos garantiza ciertas condiciones dignas para aquellas personas más perjudicadas. Sin lugar a dudas fueron estos elementos los que lo llevaron a Gordon Childe a pensar de que ya varios siglos después de iniciada la revolución urbana,
se pronunciaron las contradicciones sociales, surgieron clases, aparecían conflictos de clases y recién en ese momento, pero pasados ya varios siglos, aparecía entonces el Estado como institución. Difícil no ver aquí la huella de Engels, quien ya casi al final de su famoso libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, planteaba una posición muy parecida a la que está exponiendo Gordon Childe. En el caso de Engels, cuando hablaba del surgimiento del Estado entre los griegos y los romanos, también hablaba de una sociedad que se había dividido en explotadores ricos y en explotados pobres, y por esto mismo tenía que surgir un tercer poder para tratar de suprimir los conflictos y que eso no lleve a la disolución completa de la sociedad. En efecto, presten atención, dice, el régimen gentilicio era ya algo caduco. Fue destruido por la división del trabajo, que dividió la sociedad en clases, y reemplazado por el Estado. Ahora sí, metiéndonos un poco más de cuál fue la recepción de estas ideas de Childe en el ámbito intelectual, debemos decir que realmente hay muchos que lo criticaron porque era una lista de 10 indicadores que mezclaban cosas distintas, es decir, cosas muy importantes con cosas que eran totalmente secundarias, como por ejemplo el tema de los estilos artísticos. Algunos llegaron a decir que es algo como una lista de compras o algo parecido más a la enciclopedia china de Borges, casi como ninguneando, ¿no es cierto?, los planteos de Gordon Childe. Obviamente muchos defendieron, pero notaban ciertamente esta suerte de desequilibrio de distintos indicadores, por lo cual era necesario reordenar esa lista. Y una famosa reordenación la llevó adelante Charles Redman. Yo aquí traigo a colación la traducción al español del año 1990, después vamos a hablar también sobre esto, que él trata de distinguir entre lo que piensa. De esa lista de 10 indicadores, 5 se trataría de características primarias, relacionadas con aspectos organizativos, es decir, claves que tienen que ver con el cuenta del cambio, y otras 5 características secundarias que podrían darse o no darse y que en última instancia serían en realidad consecuencia de las anteriores. Si esto lo sistematizamos en un cuadro, tendríamos que las características primarias serían el urbanismo, es decir, la presencia de asentamientos más grandes con una mayor densidad poblacional. En segundo lugar, el tema clave de la división del trabajo, ¿no? La especialización laboral. La concentración de un excedente alimentario, la formación de una clase gobernante y el último punto del Estado. Estos serían los 5 indicadores primarios de la revolución urbana. Mientras que los secundarios tendrían que ver con las obras monumentales, el comercio, lo artístico, la escritura, la cuestión de las ciencias, que podrían darse o no darse, repetimos, y que presentan una mucha mayor variabilidad dependiendo del contexto. Otras defensas, donde también se trata, digamos, de simplificar el argumento, aporta Mario Liberani en un libro del cual vamos a hablar bastante en este seminario que se llama Imaginar Babel, donde justamente habla de la ciudad en el cercano Oriente Antiguo, y él habla que lo que Childe hace, en ese famoso artículo de 1950, no es una lista, sino un razonamiento continuo, pero que él, digamos, va marcando algunos puntos que terminan siendo casi de casualidad 10, ¿no es cierto? Pero que en ese razonamiento hay 2 elementos clave. Por un lado, el tema de la especialización laboral, que produce desigualdades socioeconómicas. Y por otro, el tema de la separación de un excedente que se centraliza y que después se redistribuye. Otros autores, en este caso españoles, en un libro del año 2007 donde revisan las distintas teorías sobre el origen del Estado, también simplifican el argumento de Gordon Childe en 2 elementos, que vuelven a ser prácticamente los mismos que después resalta Mario Liberani. El tema de la gestión centralizada de los excedentes y el tema también de la especialización. Entonces, tomando en cuenta lo que dijo Redman, tomando en cuenta estas relecturas, ¿no es cierto?, más sistemáticas que realizan Mario Liberani, José Lull, Rafael Micó, podemos ver que en realidad tenemos 1, 2, 3 puntos centrales que son el núcleo, entonces, de la revolución urbana, que tienen que ver, repetimos, la producción de un excedente, la centralización, la concentración de eso en un punto, su redistribución hacia trabajadores especializados en distintas
funciones. Hay también otros investigadores que defienden la propuesta de Gordon Childe, pero la leen de una manera un tanto distinta. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Traigo a colación un artículo del año 2007 del egiptólogo Marcelo Campaño, que de todos los indicadores resalta fundamentalmente 4: el tributo, el excedente, los trabajadores especializados y la clase gobernante. En efecto, de esto se derivarían otros 5 indicadores que tienen que ver con la monumentalidad, la escritura, las ciencias, etc. Pues todo esto se puede realizar gracias a que hay un excedente, gracias a que hay una administración centralizada y una redistribución de ese excedente, y que hay trabajadores especializados que pueden realizar estas tareas. Sin embargo, el cambio fundamental es que el Estado, en lugar de estar al final del proceso, como planteaba el mismo Gordon Childe, que lo ponía en el punto número 10, y para esto traía a colación el documento escrito de la reforma de Orukagina, que era casi 1000 años posterior al fines del cuarto milenio, aquí lo que hace el egiptólogo argentino Marcelo Campaño es poner el Estado antes que aparezca el tributo, el excedente, los trabajadores y todo ello. Y en efecto, el primer indicador, el de la ciudad, sí sigue conservando ese primer lugar en esta argumentación lógica, pero pensando la ciudad como precondición para que pueda surgir prácticas de tipo estatal donde un sector social se impone sobre otro y obliga entonces a que ese otro sector produzca un excedente, entregue un tributo, gracias a lo cual puede haber entonces trabajadores especializados. Hasta ahora veníamos hablando de los 10 indicadores en formato lista. 1, 2, 3, 4, 5 y así. Sin embargo, este arqueólogo, que ya lo hemos mencionado, Redman, en una obra publicada originalmente a fines de los 70 y traducida al español en los 90, Los orígenes de la civilización, explica la teoría de Gordon Childe y la grafica, ¿no es cierto?, en esta red conceptual, y esta red conceptual casi que va a tener luego vida propia, porque muchos estudiantes e investigadores, cuando den cuenta del concepto de revolución urbana, muchas veces, en lugar de hablar del artículo de Gordon Childe y esos 10 puntos, hacen referencia a este gráfico. Y así que, digamos, el aporte, digamos, de Redman ha sido central porque, repito, muchos estudiantes e investigadores han interpretado la revolución urbana no directamente leyendo a Gordon Childe, sino leyendo a Redman y prestando particular importancia a este gráfico. Y este gráfico tiene muchos más elementos, es mucho más completo que la lista de 10 indicadores. Analicémoslo un segundo. En primer lugar, tenemos 3 vías de entrada a este gráfico. Por un lado, los especialistas itinerantes. Lean con atención el texto de Gordon Childe, el original, y es justamente ese el punto de partida, fundamentalmente los metalurgistas, a partir de los cuales Gordon Childe comienza a pensar los cambios. Pero, por otro lado, tenemos innovaciones técnicas centrales, vinculadas a la agricultura, que es lo que permite la producción de un excedente, y por otro lado, la cuestión del transporte, que es lo que permite la circulación de ese excedente. Entonces tenemos, por un lado, innovaciones técnicas vinculadas a la producción, a la circulación, al intercambio, y por otro lado, la preexistencia ya de especialistas, pero que son itinerantes, no están asentados en una ciudad. Obviamente, la producción de un excedente, una mejor circulación de ese asentamiento, de ese excedente, va a permitir el asentamiento de estos especialistas en lugares que se van a convertir en ciudades justamente caracterizados por estos trabajadores especializados a full time. En el centro del gráfico, entonces, vemos el tema de la concentración y el almacenamiento del excedente, del plusproducto, y el tema de la clase gobernante, es decir, estos dos aspectos unidos como parte, digamos, de un mismo elemento. Por un lado, el aspecto político de la toma de decisiones, que se basa en un sustento material, que es el grupo, digamos, que concentra y administra
los excedentes. Entonces, ese punto número 5, el de la clase gobernante de la lista original de Gordon Childe, o ese décimo punto, el del Estado, aparece aquí en el centro del gráfico, ¿no? Como un resultado de distintos recorridos que se van dando y dan lugar a una suerte de proceso que se retroalimenta a sí mismo. Para ir cerrando este video, traigo a colación un autor del cual después vamos a hablar bastante. Es un investigador norteamericano, quien justamente también recoge los aportes, las ideas de Gordon Childe en una obra del año 1966 llamada La evolución de la sociedad urbana. Fíjense este concepto muy interesante, pero pocas veces utilizado, sociedad urbana, para hablar de la antigüedad, y donde él también presta particular atención al tema del desarrollo de la agricultura, ¿no? La producción de excedente y una relativa estabilidad en esa situación. Aquí yo hago un gráfico que no está en el original, sino que es en este caso elaboración propia, que bueno, o sea, de esta estabilidad y de esta producción de un excedente se produce un crecimiento demográfico que da lugar a una concentración poblacional y la emergencia de un sector redistributivo. Con respecto a esto último, este autor destaca una separación espacial entre los productores primarios y este sector que está justamente encargado de la redistribución. Esta separación espacial, se materializa en la aparición de agencias centrales, fundamentalmente templos, administrados por un cuerpo sacerdotal. Entonces es en torno a estos núcleos que se va formando entonces la ciudad, las primeras ciudades. Lo interesante aquí es que para el autor todavía esto no sería un Estado propiamente dicho, sino que para eso hay que esperar que surja una clase política laica, es decir, no vinculada de manera directa a la función religiosa. Es decir, hace falta que aparezcan los primeros palacios. En la región de la Mesopotamia, estos palacios justamente comienzan a ganar protagonismo a mediados del tercer milenio, pocos siglos antes de esas famosas reformas de Urukagina. Para finalizar, comparto una serie de reflexiones, más que de reflexiones, preguntas. Por un lado, ¿qué es al fin y al cabo, o qué era al fin y al cabo esta famosa lista de 10 indicadores? Era una suerte de lista de chequeo que si uno llega a un sitio prehistórico y empieza a buscar estos indicadores, si aparecen todos, entonces digo, tal sitio era una ciudad, o como decía Mario Liberani, eran simplemente puntos de un mismo razonamiento continuo. ¿Para qué sirve esta lista? El propio Gordon Childe lo decía, sirve para diferenciar una ciudad de una aldea. Ahora, pero si es para eso, ¿sirve entonces para explicar la revolución urbana? Ya vimos que la mayor parte de los autores reordena cada uno de los elementos, selecciona y jerarquiza, poniendo a unos por encima de otros, desde distintos puntos de vista. Algunos, a mi modo de ver, más fieles a la propuesta original de Gordon Childe, pero otros reconfigurándola casi por completo. Esto aparece, por ejemplo, con el tema del Estado. ¿Qué es primero? ¿Surge con anterioridad la desigualdad de clases o surge primero el Estado? Y en vinculación con esto último, ¿cuál es la relación en definitiva entre la ciudad, lo urbano y el Estado? ¿Puede darse el caso de que hayan surgido ciudades, pero que no hayan surgido estados? Muchísimas gracias.